Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y es que seguimos con este programa que sabemos va a ser de muchísima utilidad porque como siempre, bueno, no solamente informamos, sino que queremos que realmente usted aprenda, comprenda acerca de temas que son del diario vivir, pero de repente son un poco tabú, de repente como que mejor no hablemos de eso, que están los chicos en casa, que mejor tengamos ese tema de perfil bajo. Bueno, esos son justamente las enfermedades de transmisión sanguínea. ¿Ha escuchado usted ese concepto? Bueno, déjeme decirle que es parte de la información que traemos justamente para compartir con todos ustedes el día de hoy y desde ya de verdad le invitamos a quedarse con nosotros, a abrir la mente, que yo creo que es algo muy importante para hablar acerca de este tema y que a final de cuentas pues nos sea de verdadera utilidad. Primero, quiero darle la más cordial bienvenida a ambos doctores que nos acompañan el día de hoy, estos caballeros. Y bueno, como ustedes verán, tenemos un rostro nuevo. Tenemos por acá al doctor Fred, que nos va a acompañar de ahora en adelante, no solamente acá en Salud a la Carta, sino también acá en el laboratorio que recientemente abrimos en Clínica de Obesidad. Así que, doctor, bueno, darle la más cordial bienvenida. Yo quisiera que la gente lo conozca. Aprovechemos entonces para comentar un poquito así como acerca de su currículum y a quién es que van a conocer acá en el laboratorio. Claro, muchísimas gracias y es para mí todo un honor, ¿verdad?, estar de nuevo aquí en mi pueblo natal, ¿verdad? Te puedo contar muy rápidamente, ¿verdad? Yo nací, crecí toda mi vida aquí en Pérez Celedón, fui a la escuela 12 de marzo, después asistí al Colegio de la Asunción, de ahí después entré a la Universidad de Costa Rica y estudié mi licenciatura en microbiología y química clínica en la universidad y me ha ido lo más bien por dicha. Allá he tenido la oportunidad de trabajar en 2 centros de investigación. Trabajé en el Centro de Investigación en Biología Molecular y Celular, donde aprendí varias de las técnicas de biología molecular, que es una de mis grandes intereses en la vida. Después también trabajé en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, que está asociado a la Facultad de Microbiología de la universidad. Ahí trabajé un par de meses con una enfermedad que se llama brucelosis y soy un poquito conocedor un poco del tema de lo que es biología celular. Y después me incorporé a trabajar en un laboratorio privado en San José, donde trabajé poquito más de un año en lo que fue COVID y todo lo que es la parte de biología molecular. Y aparte de eso, también trabajé 6 meses en la clínica bíblica. Ahí trabajé bastante fuerte en todo lo que es las técnicas de laboratorio, ¿verdad? El teje y maneje de cómo funciona un laboratorio. Y también trabajé muy bonito ahí una parte que a mí me interesa mucho, que es la gestión de calidad. Eso es una cosa que tal vez la gente en los laboratorios deja de lado y sin duda alguna es una de mis grandes pasiones, la gestión de calidad. Aparte de todo esto, he llevado unos cursos muy bonitos, muy interesantes de microbiología ambiental, entonces a mí me gusta también lo que es la microbiología ambiental. En la microbiología ambiental también aprendí muchas técnicas de microbiología no clásicas o poco convencionales. Aparte de esto, llevé mi curso de farmacología. Eso es una de las cosas que más me gustan a mí, cómo interfieren las pruebas con los medicamentos de las personas, qué pruebas se ven alteradas y cosas así. Y por último, llevé mi cursito de gestión de calidad, que era impresionante, ¿verdad? Y llevé un curso muy bonito donde aprendí unas técnicas muy modernas que se llama microscopía electrónica. Entonces ahí aprendí un poquito de muchas técnicas nuevas y modernas que se están haciendo en el país. Hay un proyecto muy bonito del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, donde ellos trabajan un diagnóstico temprano de enfermedad renal a partir de imágenes microscópicas. Y eso es básicamente mi vida. Me interesa muchísimo que ustedes puedan conocer acerca del currículum del doctor para que de verdad puedan tener esa tranquilidad de que se está integrando al equipo de trabajo un verdadero profesional y un apasionado por lo que hace. Así que dicho esto, arrancamos en materia y es el tema transmisión, enfermedades de transmisión sanguínea. Bueno, no lo hemos escuchado así, ¿verdad? Y por el contrario escuchamos enfermedades de transmisión sexual, que nos hacía usted, doctor, detrás de cámaras una aclaración muy importante y más que válida. Sí, estaba conversando aquí con el compañero, era con usted, de que en realidad se llaman enfermedades de transmisión sanguínea. ¿Por qué? Porque estas enfermedades en realidad se transmiten por fluidos del cuerpo, especialmente sangre u otros fluidos, que cuando tienen contacto unos con el otro, es que ahí es donde se da el contagio de unas personas.
Y por esto es que en realidad se les llaman sanguíneas porque, por ejemplo, porque personas como los drogadictos o qué sé yo, personas que comparten jeringas, también se infectan de estas enfermedades. Porque tradicionalmente se les dice enfermedades de transmisión sexual porque creíamos que únicamente por contacto sexual. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta y ya sabemos muy correctamente que no solamente los fluidos sexuales son los que intervienen en lo que es el contagio, también la sangre y ahora vamos a hablar un poquitito, por ejemplo, del herpes, que también con la saliva y muchos otros de esos fluidos. Entonces, en realidad, por eso es que se les denomina correctamente enfermedades de transmisión sanguínea. Es muy importante conocer acerca de este tema para poder abordarlo y para poder, pese a un diagnóstico, tener calidad de vida, doctor. Comencemos porque tenemos una lista importante acerca de sífilis. Todos hemos escuchado, doctor Montoya, esta palabra, pero ¿por qué deberíamos de prestarle atención? Bueno, Yuri, primeramente, muchas gracias por el espacio. Empezamos a hablar de sífilis. ¿Por qué sífilis? Porque sífilis es una enfermedad de transmisión sexual muy emergente en los últimos años, y acá quiero que, antes de empezar propiamente con el tema, hacer una aclaración importante, ¿verdad? Creo que es importante mencionar que todas estas enfermedades de transmisión sanguínea, de transmisión sexual, son enfermedades que muchas veces son tabú, ¿okay? Son temas que mucha gente no los menciona o simplemente los obvia, pero el subdiagnóstico de este tipo de enfermedades es enorme y es poco, ¿verdad? O es una punta del iceberg realmente los pacientes que llegan a consultar por estas enfermedades. Entonces, yo sí les pido a toda la población, si se encuentran alguna anomalía, sea cual sea, algún flujo, secreción que no esté acorde a lo que ustedes previamente tenían, ¿verdad? Y que esté relacionado con un contacto sexual o, ¿verdad?, experiencias sexuales de riesgo, siempre acudir al médico, ¿verdad? Porque esto nos esclarece y nos permite a nosotros tener un panorama más amplio sobre las posibilidades diagnósticas. Muchas veces vienen los pacientes y nos dicen, o vienen por algún síntoma que no tiene nada que ver con la parte de, ¿verdad?, del contacto sexual, o con otro síntoma que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero conforme se va creando la relación médico-paciente y la confianza, el paciente pues se hace abierto o está abierto realmente al diagnóstico o a la consulta, ¿verdad?, que quieren ¿verdad?, que sea abordado. Y empezando con sífilis, como les decía, sífilis es una enfermedad altamente emergente. Cabe aclarar que sífilis, el 70% de los diagnósticos, ¿verdad?, igual eso se basa en muchos artículos, pero el 70% de los diagnósticos se ve relacionado a hombres que tienen sexo con hombres, ¿okay? Y esto ni siquiera es relacionado con orientaciones sexuales ni nada de esto, es hombres que tienen sexo con hombres indistintamente de su orientación sexual. Y el problema del sífilis es que al inicio del periodo de incubación, que normalmente son de 9 a 90 días, con un promedio de 21 días el periodo de incubación, sale el primer síntoma. Y el primer síntoma de sífilis muchas veces es una úlcera, nosotros lo conocemos como un chancro sifilítico, que es una úlcera donde se tuvo el contacto directo con la persona. Ahora, esto del contacto directo se refiere a las secreciones, ¿verdad?, o los genitales de la otra persona, y sea donde sea en cualquier parte del cuerpo. Me llama la atención una vez que tuvimos un paciente en una provincia del país que tenía el chancro o la úlcera detrás de la oreja. Entonces, vean que en cualquier lugar del cuerpo se puede presentar. Importante, esa úlcera se quita sola. Los pacientes se pueden poner crema de rosas, ¿verdad? Sí. Se pueden poner crema de rosas que se va a quitar. Entonces, muchas veces la gente dice, ok, tenía un chancro, tenía una úlcera que se me quitó sola, no me dolió. Y la característica de la úlcera es que tiene bordes bien definidos, que son bordes elevados y que no es duele. Dolorosa. No duele. No, entonces el paciente no consulta y dice, mira, me salió ahí una ronchilla o me salió ahí una cerilla. Se le quitó a los mes y medio aproximadamente, y el paciente estaba con el sífilis primario y simplemente evolucionó. No consultó. Podría empeorar si no se consulta. Exactamente. Entonces el paciente no consulta, no recibe tratamiento porque pensó que era una úlcera simple, y conforme van pasando las semanas, aproximadamente entre 8 y 16 semanas, viene el paciente, o viene el paciente no, ¿verdad?, tiene la otra manifestación, que es el sífilis secundario, donde es un rash.
O sea, un rash es un brote, se brotó la piel, ¿verdad? Llama la atención también otro paciente que tuve, que el paciente había consultado porque tenía un brote en la espalda. Era un paciente de aproximadamente 60 años que había tenido igual conductas sexuales de riesgo, pero que él no consultaba por eso, sino consultaba porque tenía un brotecito en la espalda. Entonces, este brotecito en la espalda resulta que, bueno, uno ya sabe cómo está el asunto con estas cosas, uno ya tiene como la perspicacia de poder preguntar esas cosas y pues al final se le hizo el diagnóstico al paciente y era sífilis. Entonces vean que sífilis, de hecho, que podemos hablar aquí, yo creo que de cada una de las enfermedades de transmisión sexual podemos hablar, hacer un programa de cada una de ellas. Cada una, sí. Pero lo más importante es eso, sífilis es una gran imitadora, ¿verdad? Se puede presentar un rash simple, el paciente lo tenía en la espalda, pero también puede afectar palmas y plantas. Puede ser un rash que involucre todo el cuerpo, pero era un rash simple que estaba en un área del cuerpo. Y ya después viene lo que es la parte, ¿verdad? Del laboratorio, sí. Con sífilis, como mencionaba el compañero, de hecho sí, muchas veces es muy bueno que las personas se estén constantemente chequeando, o sea, haciéndose sus pruebas máxime, ¿verdad? Con pacientes que tengan sus conductas sexuales, ¿verdad? Un poquito riesgosas. Siempre es bueno estar chequeando al menos una vez, 2 veces al año, como muy exagerado. El diagnóstico del laboratorio se hace una prueba primero que le llamamos screening o un testeo inicial en donde nos damos cuenta si hay o no hay posibilidad de tener, por ejemplo, la prueba de sífilis. La prueba de sífilis es una prueba relativamente sencilla, se hace en sangre, es muy rápida, es bastante confiable. Hay unos detallitos con algunas pruebitas y algunas enfermedades de fondo, pero es muy confiable y después se puede, si eventualmente sale positiva, hay que mandarla a confirmar, pero sí es muy bueno que entonces las personas, especialmente los que tenemos o los que tienen ¿cómo se llama? Conductas sexuales de alto riesgo, que sí se estén chequeando al menos una vez al año, como lo decía el compañero. Es más, y yo he tenido y he visto casos de pacientes que prácticamente después del chancro nunca más en la vida vuelven a tener ni un solo signo ni síntoma, y ahí entonces empezamos, como vamos a hablar un poquitito, ¿verdad?, de lo que es la sífilis terciaria. Ahí sí estamos ante un grave problema, por ejemplo con una neurosífilis. Yo he visto casos de neurosífilis. Eso es cuando ya la bacteria se nos va a vivir, por ejemplo, el sistema nervioso central. A ella le encanta el sistema nervioso central, tiene una predicción muy bonita hacia el sistema nervioso central, y lo que pasa es que ya el paciente en este momento está muy deteriorado y tiene muchos años, si no me diga que el compañero ya tiene muchos años de evolución. Inclusive 20 años. Exactamente. Imagínense, por ejemplo, una persona hace 20 años ni se va a acordar, o probablemente era un adolescente que tenía sus conductas sexuales un poquito, era de alto riesgo, y 20 años después aparece con sífilis. Entonces, por eso sí es bueno, digamos, que usted por chequeo médico, no importa, digamos, se hace la pruebita de sífilis. Es súper sencilla, súper rápida, muy confiable, por lo menos una vez al año. Ahora, la pregunta es, ¿con síntomas se manifiesta siempre, o puede que no se manifieste con síntomas visibles, pero siempre en examen de laboratorio va a detectarse? Exactamente, en examen de laboratorio siempre se detecta con o sin síntomas. Y es muy importante lo que el compañero habló, lo del periodo de ventana. Él habló del periodo de ventana hasta la aparición de síntomas. Hay también un periodo de ventana desde que se tiene la conducta sexual de alto riesgo hasta que yo pueda detectarlo. En ese periodo se le dice periodo de ventana porque en esos días yo sí no es posible que yo pueda decirle, mira, si estás contagiado o no estás contagiada. Durante esos días normalmente, de acuerdo a las pruebas, va siendo como de 15 días. Entonces 15 días después de una conducta de alto riesgo ya sí es bueno hacerse la pruebita. Antes de eso no es recomendable. Igual no hay ningún problema, pueden acercarse a la clínica y hacen la consulta, y yo con todo el gusto del mundo hago una pequeña entrevista, pregunto de verdad que si no es para discriminar a las personas, sino para
poderle dar un resultado certero acerca de lo que ya esa persona está consultando, con este y con cualquier otra prueba, ¿verdad? Perfecto. Doctor Montoya, ¿qué tal si damos un salto al tema del virus de papiloma humano? Que bueno, en otro programa conversamos que existen muchos tipos de este virus que por lo general se satanizan, se cierran uno solo como una enfermedad de transmisión sexual, pero bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña introducción porque se nos está yendo el programa rapidísimo? Claro. Bueno, el virus de papiloma humano, como usted lo decía, son más de 100 tipos del virus. Hay virus que son más oncogénicos son más cancerígenos. ¿Okay? Y son los que realmente nos preocupan y los que realmente creamos la vacuna, la famosa Gardasil, ¿verdad? Que ahora salió una Gardasil, que es la Gardasil 9, que cubre no solo contra los virus que están causando la parte oncogénica, o sea, cáncer, sino que también contra virus que producen las verrugas, ¿verdad? Porque esa es la otra parte. Hay algunos virus que tienen la capacidad oncogénica de producir cáncer, hay algunos virus que producen las características verrugas, que también es muy frecuente. Yo creo que acá hay muchos pacientes, a nivel país y a nivel mundial, sí, claro, ¿verdad?, que consultan por la eliminación de las verrugas, pero no es solo eso, ¿verdad?, sino que siempre se aborda también por la parte del sistema inmunológico. Entonces ahí hay un tratamiento que se utiliza también para potenciar esa parte. Ahora, del VPH, el virus del papiloma humano, lo más importante es el Papá Nicolau en las mujeres, ¿verdad? El hombre normalmente no tiene síntomas, si es el oncogénico o son frecuentes los síntomas, y que la parte de las verrugas o los condilomas acuminados son manifestaciones, ¿verdad?, pues frecuentes, y que hay que consultar también para poder quitarlas. ¿Por qué? Porque estas lesiones pues proliferan y cada vez se hacen más grandes, no son lesiones que vayan a ir en disminución. Es muy importante porque siempre este tipo de virus somos muy enfáticos en la mujer, que la mujer fue diagnosticada, que le puede dar cáncer, pero doctor, ¿por qué es importante que el hombre también se diagnostique? Porque además es un agente contagioso, ¿verdad? Claro, como decía el compañero acá, por supuesto, hay cientos de virus, ¿verdad? Desde los famosos mezquinos hasta ya los que son verdaderamente cancerígenos, ¿verdad?, que van a provocar el cáncer. Es particularmente importante en el hombre porque muchas veces, la mayoría de los casos, el hombre no tiene síntomas y entonces se convierte al hombre en un transmisor de la enfermedad. Y si tienen relaciones sexuales, ¿verdad?, como por ejemplo con múltiples parejas, es mucho más fácil que disemine la enfermedad hacia las demás parejas. Y vemos como en este caso, lastimosamente, las mujeres son más afectadas ya con la sintomatología, con lo que se pueda ver, con lo que siente, con los síntomas y signos que tiene la paciente. Los hombres no, entonces ahí se convierte como generalmente el hombre en el transmisor y más que todo la mujer en la que más afecta. Y más aún, la mujer se afecta aún más a nivel del útero y a nivel del cuello uterino, que es donde tenemos la mayor cantidad de cáncer, y por eso es que el VPH se nos asocia tanto al cáncer de cuello uterino. Excelente iniciativa lo de la vacuna. De hecho, uno de mis profesores trabajaba con la fabricación de la vacuna. Muchas veces hablamos que el Papá Nicolau es el que nos da los resultados, pero también es muy importante el tema de examen de laboratorio, claro, para poder diagnosticar este virus. Claro, ahora muy recientemente se manejan muchas pruebas y técnicas muy exactas, muy sensibles, ¿verdad?, que me puedan dar un resultado real. Y tenemos ahorita lo que es las técnicas de biología molecular, y con eso se pueden hacer lo que es la determinación especialmente de las cepas o el tipo de virus que nos está afectando, para identificar si eso no es de alto riesgo. La pruebita es súper fácil. Lo ideal es que en mujeres, ¿verdad?, lo tomen los médicos, hacen un raspado del cuello uterino, no es doloroso. Incluso en ese mismo momento se toma la muestra para el Papá Nicolau, entonces hacen, digamos que simultáneamente la toma de muestra, y es muy sencillo, se manda a San José y hay laboratorios especializados que las podemos manejar. Y también en los hombres es aún más fácil la toma de muestra porque eso sí lo toman el propio paciente. Entonces se le explica y se le habla al paciente cómo es el adecuado manejo de la tomadita de la muestra. No es dolorosa, es súper sencilla y es excelente para ti, así nos damos cuenta si anda o no anda circulando ciertos genotipos de virus. Algo muy importante, perdón Yuri que interrumpa, es que puede haber Papá Nicolau normal, ¿verdad? Y que la persona, la muchacha esté colonizada, esté infectada, ¿verdad? En el virus. Entonces
ahí hacer hincapié en esta parte. El Papa Nicolau es un tamizaje que tiene no tanta efectividad para el diagnosticar, porque al final el Papa Nicolau lo que ve son lesiones o cambios en células, ¿verdad? Pero el virus propiamente, la toma de muestra serológica propiamente de la muestra que estaba comentando el doctor, es sumamente importante, o sea, hacer las combinaciones del Papa Nicolau, ¿verdad? Con la prueba propiamente del virus de pH. Muy valiosa información, de verdad que sí. Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial y en breve regresamos para seguir abordando más acerca de este tema que de verdad da para conversar muchísimo, ¿verdad? Y sabemos que es de importancia desde pequeñitos ir comprendiendo, ir aprendiendo y creando esta educación sexual que es tan importante para nosotros poder vivir en plenitud. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y en breve regresamos.